Windhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Y comenzamos el programa de hoy con un monográfico dedicado a un autor que siempre orbita en nuestros programas. Prometemos dedicarle más adelante una tertulia para hablar de su vida y de su obra en profundidad, pero hoy, como un magnífico aperitivo, vamos a hablar de H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, pero en concreto de sus criaturas, de esas criaturas que aparecen en su obra, que yo diría incluso que muchos tenemos ya en el inconsciente colectivo, que ya lo tenemos ahí incrustadas dentro del cerebro y ya nos suenan a todos, pero hoy creo que os vamos a sorprender dándoos a conocer con mayor profundidad esas algunas, porque son muchísimas, algunas de esas criaturas de Lovecraft. Para ello hemos invitado a Luis Camacho Campoy. Luis ha creado una obra magnífica que va a servir para vertebrar todo esto que vamos a hablar hoy. La obra es Manual Zoomórfico, que ahora vamos a hablar más en profundidad de este libro, y en él Luis ha presentado 39 criaturas de Lovecraft, de las cuales de algunas de ellas vamos a hablar hoy. No, imposible hablar de todas porque no habría espacio, tendríamos que dedicarle el programa entero, pero sí que vamos a hablar de las que él considera más importantes y que creo que os va a interesar y os va a gustar mucho. Luis, bienvenido a Windhumanoz. ¿Cómo estás? Muy bien, Ismael, muchas gracias. Bien hallado, tío. Bien hallado. Pues encantado de estar aquí y de poder participar en tu podcast y de hablar sobre todo, claro, de Lovecraft, de lo que ha sido una pasión para mí durante unos cuantos años, desde luego. Hoy vamos a hablar de criaturas y de pronunciación también, porque hay mucha confusión entre los lectores de Lovecraft, incluso ya solo con el nombre Lovecraft, cada uno lo pronuncia como quiere. Bueno, Luis es licenciado en Bellas Artes, especializado en pintura por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, ejerce como profesor de secundaria y bachillerato en la especialidad de dibujo. Bueno, ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas, presentando su obra en diferentes países como España, Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos. Y bueno, además ha ganado varios premios, fue autor del cartel para la primera Bienal Nacional del Deporte en el Arte en Buenos Aires en 1999. Realiza ilustraciones como en la portada del libro Cuentos de Amorfos y Sombras. Y bueno, Manual Zoomórfico es su primer libro ilustrado, que os lo recomiendo totalmente. Ahora vamos a hablar un poquito más de él. Pero Luis, ¿cómo surgió esta opción, esta idea de ilustrar las criaturas de Lovecraft? Pues la verdad es que, como digo en el libro, Lovecraft siempre ha estado ahí, ¿no? Porque estaba en la biblioteca de mi padre, en la biblioteca del salón de mi padre, que era una biblioteca que subía desde el suelo hasta una altura prácticamente de 4 metros y pico en el salón de mi casa, y estaba llena de volúmenes de todo tipo, ¿no? Desde libros de fotografía, al cual era muy aficionado, libros de derecho, todo tipo de novelas, ensayos. Pero entre todas estas, mi padre, también tenía un arte bastante, su fotografía, un arte también bastante oscuro, ¿no?
pues le fascinaba tanto Lovecraft como Poe, Chambers, Dunsany. Y bueno, pues ahí de pequeñito, pues yo buceaba de vez en cuando entre esos libros, no entendía nada, absolutamente nada, obviamente. Y, y también tenía una gran colección de libros de los grandes museos del arte en el mundo, ¿no? Y siempre me iba a mirar las obras que eran las más perturbadoras, ¿no? No me quedaba nunca con los paisajes, ni me quedaba con los bodegones, ni con las escenas costumbristas. Sí, sí. Entonces ahí siempre estuvo, ¿no? Siempre estuvo. Fue hace unos años cuando ya decidí el hecho de decir, bueno, mi padre falleció por desgracia en el 2001, muy joven, con 59 años, y decidí pues hacerle un homenaje y sumergirme en lo que era toda la literatura de Lovecraft y hacer algo con aquello. En principio quería ser algo mucho más grande. Bueno, al final, el libro es grande, sí, pero quería ser algo mucho más grande, ¿no? Es decir, era ilustrar todos los relatos, incluso los más pequeñitos, incluso el primero de Lovecraft, ¿no? Se llama La botellita de cristal, que escribe con 15 años. Pero claro, esa labor era inmensa y al final terminé quedándome con la idea de un bestiario que empezó siendo un libro de quince series, como es, por ejemplo, el bestiario de Alcatena, de los seres de Lovecraft, y al final pues han terminado 39, porque uno me iba pidiendo otro, iban apareciendo seres secundarios, se iba sumando, y bueno, pues al final ha sido así. Y realmente al final viene de rebote, porque yo estaba preparando un cómic con otro autor, un escritor eh, cordobés, sobre la vida de Murnau, pero al final aquello no salió. Entonces, bueno, pues una tarde llamé a Raúl, editor de Maldragón, y magnífico editor y magnífico amigo, y le comenté la idea. Y me dijo literalmente, dice, esto te lo publico yo, como se lo lleves a otro te mato, y además lo vamos a hacer tanto en español como en inglés. Y a partir de ahí, nada, pues me puse a trabajar y los 2 años siguientes a esa conversación, pues fueron ya a muerte con el libro. Y el resultado ha sido este manual zoomórfico publicado por Maldragón, que es una auténtica maravilla. Gracias. Lovecraft no dibujó sus criaturas, ¿no? Hay algunos bocetos, hizo algunos bocetos, pero no llegó él, no tenía, de hecho hay en el libro lo refleja, que él mismo decía que él no se veía capacitado para, Sí, para en una dibujar. carta a Reinhardt, de las 100.000 cartas que escribió a amigos, en una carta a Reinhardt le decía que él intentaba dibujar una locomotora y le salía una vaca. O sea, era horrible dibujando, pero no por ello dejó de hacer algunos bocetos de algunos de los seres, ¿no? Como por ejemplo los antiguos, el propio Cthulhu o los Ghouls, con cierta gracia, es un dibujo muy naif, ¿no? Pero sí hacía bocetos, por ejemplo, para las montañas de la locura y los antiguos, sí hace apuntes casi de tipo científico, ¿no? Pero no sabía dibujar, se apañaba mucho mejor con la palabra que con el dibujo, obviamente. Bueno, ¿cuáles son? Porque hemos dicho que son 39 las criaturas que reflejas en el libro. ¿Cómo te ha costado mucho hacer una selección? Porque claro, te dijimos que 39 no iba a dar lugar, pero Imposible. has elegido, no sé si son 10 u 11 las que Sí. de las que vamos a hablar. ¿Te ha costado mucho hacer la selección? No, sinceramente no, la verdad. Yo creo que he elegido una selección bastante representativa de lo que Lovecraft hace. Eh, Además, el orden cronológico en el que vamos a hablar de ellas, que es el mismo del libro, yo creo que le hace honor al autor, ¿no? Porque muchas veces la gente se equivoca, no sabe realmente si un ser pertenece a las tierras del sueño o pertenece a los mitos de Cthulhu, ¿no? Y no saben ubicarlo en un momento dado en la cronología de la propia vida de Lovecraft, porque muchos de ellos a lo mejor estuvieron creados 5, 10 o 15 años antes de que se publicaran, ¿no? Ya que tenía tantos problemas para publicar. Pero lo que sí está claro es que él evoluciona a medida que va escribiendo, con lo cual es obvio que sus primeros seres sean en cierto modo más simples y que los últimos seres sean seres con una complejidad mucho mayor, ¿no? Entonces, eso nos dice mucho el propio Lovecraft como escritor
y como autor de ciencia ficción y en algunos casos de terror también. Pues la verdad es que creo que ha quedado muy bien reflejado en el libro esa evolución que comentas. Y bueno, yo creo que si te parece podríamos empezar con el primero, que es Dagón, es un dios primigenio. Apareció en 1917 y bueno, cuéntanos en principio qué es Dagón y ahora hablamos un poco de esa representación que has decidido hacer de este dios primigenio. Perfecto. Antes voy a hacer una aclaración, ¿vale? Sobre sobre el nombre del libro, porque la tengo que hacer siempre. Realmente el libro al principio se iba a llamar Lovecraft, creo que eran dioses y monstruos. Y un día hablando con mi hijo mayor, con Luis, me dijo literalmente, papá, el nombre del libro es una mierda. O sea, me lo dijo tal cual. Dice, eso no vende, eso no tiene ningún tipo de... Dice, no deja de ser un manual, ¿no? Y estás hablando de cuestiones zoológicas. Eh, Manual zoomórfico. Y se lo compré. O sea, se lo compré directamente. O sea, que el nombre del libro al final, todo tengo que decirlo, es de mi hijo Luis. Muy bien. Y tanto Luis como Fernando son los que han hecho el videoclip para anunciar el libro en las distintas campañas de Kickstarter y en Berkami, que bueno, a cualquiera que tenga el libro lo puede ver porque en las primeras páginas hay un código QR que llega, o sea, que lleva el vídeo y que bueno, yo creo que les quedó bastante bien. Sí, y hay también un tema musical que Sí, también con un código QR. Sí, que se pone en el libro pone el tema musical Manual Zoomórfico de Luis Camacho González, se recomienda escuchar con casco y yo lo he escuchado y la verdad es que acompaña perfectamente a la lectura. Pues nada, si te parece. Él que es un amante. Sí. Que es un amante de los videojuegos, pues como me ha recomendado Silent Hill 2, la remasterización, pues te dice lo mismo, que el juego lo juegues con cascos, ¿no? Bueno, pues es una manera de decir, oye, abro un libro y hay una música que acompaña el libro de una manera específica, ¿no? Para que te metas un poquito más en el ambiente. Lo vi una muy buena idea y digo, bueno, está para adentro. A mí me parece muy buena idea, bueno, la pues verdad. Venga, vamos con Dagón. Sí. Dagón para mí es quizá, bueno, es uno de los primeros relatos de Lovecraft. Es uno de los quizá más representativos en el sentido de que ahí empezamos a ver ya las fobias del propio Lovecraft, ¿no? Las fobias al mar, a los peces, a las profundidades del Averno, ¿no? Y a su propia incapacidad para ser un héroe, ¿vale? Porque él intentó alistarse en la Primera Guerra Mundial, lo desestimaron, y en todos sus relatos sus personajes son personajes que son, bueno, pues son estudiosos o han tenido una herencia o tienen grandes adicciones al opio, por ejemplo, pero normalmente son personajes que no tienen nada de héroes, son unos inútiles, ¿no? Y el personaje en este caso, pues pasa prácticamente lo mismo. En Dagón tenemos a un dios que efectivamente es un dios primigenio que aparece también en la sombra sobre Ismuth, dentro de la secta esotérica de Dagón. Hay una película por ahí de Brian Yuzna Sí, la vi en su momento. Creo que de hecho sí. fue el último trabajo de Paco Rabanne, ¿puede ser? Creo recordar que fue su última película, sí. Sí. Y es una interpretación que, bueno, no deja de ser serie B, serie Z, pero en la que se representa hasta cierto punto bien un poco el pueblo, el ambiente del pueblo y esos seres, ¿no? Esos seres híbridos. Dagón no deja de ser un dios que viene del exterior y que se ha apareado y que su progenie, bueno, pues tienen la capacidad de ir mutando con el paso del tiempo, son una hibridación hasta convertirse en seres que vuelven al mar, ¿no? Y bueno, el Dagón realmente no es una invención propia del propio Lovecraft, es decir, porque ya aparece en escrituras sagradas como la de los filisteos, por ejemplo, y fue en el templo de Dagón, donde se deposita el Arca de la Alianza. Y también es nombrado, por ejemplo, en Mesopotamia y en Asiria
como dioses que tienen parte de hombre y parte de pez, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos ante algo que Lovecraft suele hacer con bastante asiduidad, que es el hecho de coger seres mitológicos o seres históricos e incorporarlos a su propio imaginario, haciéndolos suyos, ¿no? Vamos a ver varios casos esta tarde. Y es en Fenicia precisamente donde Dagón se representa como un dios marino, que es mitad hombre y mitad pez, ¿no? Así que bueno, realmente en hebreo, además, en el hebreo antiguo, el significado de Dagón es también pez, con Y lo cual lo también, tenemos claro, ¿no? Es una situación. Sí, sí. no, y otra cosa que me ha llamado la atención es lo que cuentas de que también una indigestión de pescado Ah, bueno. que de Lovecraft fue, digamos, fuente de inspiración también para crear sus monstruos marinos, que a veces algo tan cotidiano como una indigestión por comer eso, pescado en mal estado, le sirvió Sí, para sí, sí, sí. empezar a... Es brutal. Totalmente, totalmente, totalmente. Además tiene una tradición, o sea, tiene una herencia muy, muy del romanticismo, ¿no? Porque muchas veces los románticos precisamente intentaban cenar de una manera copiosa para después poder tener pesadillas por la noche y de esa manera poder tener relatos de sus propias pesadillas, ¿no? O hay una serie de Winsor McCay, el autor de cómics, por ejemplo, de Little Nemo, que no es exactamente Little Nemo, era otra serie que no recuerdo ahora mismo, donde el protagonista siempre tiene pesadillas porque se ha indigestado con pastel de queso. Entonces, bueno, pues es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que Lovecraft odiaba el pescado. Si habláramos de la dieta del propio Lovecraft, es que no salía de los dulces, del azúcar, del café y de la carne. O sea, era una dieta que no sé si al final fue uno de los motivos que le pasó factura, obviamente, a la hora de su muerte, ¿no? Hay que decir que, claro, nosotros, igual que hemos dicho antes que acompaña muy bien la música de tu hijo a ese tema, a la lectura, hay que decir que también estaría muy bien acompañar la escucha de este monográfico con el libro delante. Porque, claro, es muy difícil reflejar el nivel de detalle que has plasmado en cada criatura. Y bueno, intenta muy brevemente eh, contarle a nuestros oyentes la fisonomía de este Dagón. Bueno, pues este dragón yo lo he representado, como tú dices, con muchísimos detalles, porque en primer lugar he utilizado aunque sea un formato digital, ¿no? Con un solo lápiz de dibujo, un solo lápiz, es un 6B, hacerlos todos en formato A2. Para quien no sepa lo que es un formato A2, pues sería un folio es una A4, una A3 sería el doble del folio, una A2 sería el doble de la A3. Entonces, claro, ahí puedo dibujar con muchísimos detalles. Y bueno, es una hibridación con una parte superior humana, una cabeza entre humano y pez, y bueno, se ha representado otras muchas veces con piernas, con cola. Yo aquí prefería hacerlo directamente con una gran cola, a modo de sireno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Enrollado en el monolito ciclópeo que sale en el relato, del cual el protagonista es testigo en esa noche a la luz de la luna y que le hace prácticamente volverse loco, ¿no? Y en la propia columna, que está representada en el dibujo, bueno, pues he metido distintos símbolos propios del esoterismo, de los propios relatos de Lovecraft, incluso un detalle de unas pirámides, unos objetos que pueden ser incluso platillos volantes. Y en la versión que existe en el cómic, perdón, en el póster, también está puesta en esa columna, pues unos puntitos que corresponden realmente a la constelación de Orión, ¿no? Como un guiño a todos estos programas de los antiguos extraterrestres, donde la constelación de Orión siempre la tienen muy, muy, muy en cuenta, ¿no? Y bueno, Hay que siempre dándole un aclarar, carácter muy hay, anatómico. Dime. hay que aclarar, Luis, que para quien no lo sepa, quien conozca la obra de Lovecraft sí lo sabrá, pero para aquellos que no lo sepan, no estamos hablando de entidades sobrenaturales, no estamos hablando No, de fantasmas ni de seres sobrenaturales, estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? obviamente, obviamente.
Lovecraft inventa, como tú bien dices, inventa lo que es un nuevo tipo de terror, que es el horror cósmico, el terror Sí. cósmico, que es aquel que nos lleva a tener miedo a lo que puede venir del espacio exterior o a lo que puede llevar dormido milenios o eones dentro de la Tierra o debajo del mar, ¿no? Y la mayoría de sus seres al final, pues son esos, son extraterrestres o son hibridaciones hechas por esos seres extraterrestres con la raza humana. Entonces los profundos al final no dejan de ser eso, no dejan de ser una hibridación de algo de fuera de nuestro planeta con la raza humana. Sí, efectivamente. Bueno, pues mira, porque si con el primer ser, con la primera criatura, con Dagón, con este dios primigenio, no había ningún problema en cuanto a la pronunciación, que ya te dije antes que, que íbamos a tener alguna que otra conversación sobre esto, pues con el siguiente, ahí sí que podemos. Pues yo lo pronunciaría, no sé cómo lo pronuncias tú, que también tengo la curiosidad por saber si el propio Lovecraft dejó dicho en algún sitio, en alguna de sus cartas o en alguno de sus escritos, cómo había que pronunciar a todos estos seres. Pero el siguiente es Nyarlathotep o Nyarlathotep, o ¿cómo lo Sí, pronuncias tú? yo lo he pronunciado siempre y siempre lo he oído como Sí, Nyarlathotep. Sí, Nyarlathotep. sí, ¿Vale? Nyarlathotep. ¿Lovecraft escribió algo sobre esto? De algunos seres sí, de De algunos algunos sí, seres ¿verdad? sí. Ujú. Sí, de hecho en el libro De Cthulhu, desde luego, no. en el libro lo reflejas tú. Hay alguno que sí he visto Sí, que pone cómo se debe pronunciar según el propio Lovecraft. Bueno, pues sí, cuéntame. Cthulhu, que es el más clásico. Nodens también, ese es otro donde te explica la pronunciación. Y hay algunos donde realmente es muy difícil pronunciarlos, pero era en cierto modo tenían una especie a ver, ¿cómo lo digo? ¿Cómo me explico? Compendio entre ellos, ¿no? Para decir que mientras más difícil fuera un nombre de los seres que hacían, mientras más impronunciable fuera, más te daba la impresión de que no pertenecía a la Tierra. Es decir, que venía de fuera, ¿no? Como si realmente nuestras cuerdas vocales no tuviesen la capacidad para pronunciarlos correctamente y hiciésemos una traslación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es curioso, es curioso. De todos modos, Nyarlathotep viene de algunas otras cosas, ¿eh? Sí, Lovecraft lo adoptó en un poema en prosa que escribió, se publicó escrito en diciembre de 1920. Cuéntanos un poquito sobre este dios exterior, que es en este caso Nyarlathotep. A mí es que Nyarlathotep. Nyarlathotep, Nyarlathotep. Eso. Eh, eh, para mí es uno de esos seres más extraños, ¿no? Es muy extraño porque realmente es conocido como un dios de forma totalmente cambiante. Muchos de los seres de Lovecraft tienen formas cambiantes, ¿no? Incluido, por ejemplo, pues Azathoth, ¿no? O, o te podría decir, pues no sé, los chogots son cambiantes de forma, pero la mantienen. Pero, por ejemplo, Azathoth, ¿no? O Subnigurat pueden cambiar de forma. El propio Nyarlathotep lo hace y tiene 1000 avatares. De hecho, se le conoce de esa manera, ¿no? Y bueno, es uno de esos dioses quizá más extraños, ¿no? Porque tienen la libertad de moverse libremente por todo el universo o entre dimensiones, cosa que, por ejemplo, otros dioses como el propio Azathoth no pueden hacer, ya que si no serían totalmente el caos, ¿no? Nyarlathotep va acompañado por dos flautistas amorfos que abandonan al propio Azathoth y es considerado pues como el dios del engaño, el dios de la locura, el dios de la tecnología. Dicen de él que en un momento dado se podía presentar a los hombres con la intención de volverlos locos, pero de una manera bastante llamativa, que era ofreciéndoles máquinas tecnológicamente muy avanzadas que los seres humanos no comprendían y terminaban completamente locos, ¿no? Y se le ha comparado, por ejemplo, con Loki, como un dios
cambiante, un Dios astuto, malintencionado, un Dios que tiene siempre, pues, no sé, muchas ganas de juerga y de montarla directamente, vamos. Y Nyarlathotep, probablemente porque le estás dando mucha importancia a este dios exterior y en el libro realmente yo creo, no sé si es el texto más extenso y tiene varias ilustraciones. La verdad es que, como lo vuelvo a repetir, igual que hemos dicho antes, es muy recomendable, al mismo tiempo que escuchan este programa, tener el libro delante, porque el nivel de detalle que reflejas en todas las criaturas es asombroso. Cuéntanos un poquito sobre este Nyarlathotep, fisiológicamente hablando. sí, bueno, pues como tiene tantos avatares, obviamente. Bueno, y la ilustración en completo, no solo el personaje, sino también el fondo, porque me ha llamado mucho la atención cómo lo has representado con las pirámides al fondo y demás. Cuéntame. Claro, claro, es la idea, porque además también está asociado con Egipto, ¿no? Siempre se le ha asociado también como un dios de la mitología egipcia, ¿no? Y se le representa normalmente pues con una cabeza tentacular, una cabeza como una especie acabada en cono y con tentáculos también con piernas. Pero al mismo tiempo en otras descripciones te hablan de que es completamente descarnado, puede ser prácticamente un zombie, puede convertirse en niebla, o va con una túnica, una túnica roja, prácticamente como si fuera bueno, era uno de estos personajes de las películas de Harry Potter, los dementores, ¿no? Prácticamente así, ¿no? Y bueno, lo que me hizo dibujarlo de esa manera fue pues precisamente buscar una manera que fuera monstruosa realmente, siempre los seres son monstruosos y además a mí lo que más me gusta es dibujar monstruos, que siempre me ha gustado, pero al mismo tiempo que tuviese un carácter hasta cierto punto anatómicamente creíble, que era la idea, ¿no? Porque Lovecraft o te describía a los monstruos de una manera muy somera o te los describía profusamente. Entonces, ese carácter científico era lo que me interesaba. Claro, en el libro, como tú bien dices, hay distintas ilustraciones del propio Nyarlathotep. Una de ellas es una especie de masa amorfa de sombra, de caras que van deshaciéndose en barro, ¿no? Y que además te dirían que es amarilla. Pero la forma principal, pues yo he sustituido ese tentáculo de la cabeza pues por una especie de tentáculo, pero sí, pero al final es como si fueran vértebras o fuera más de hueso, ¿no? Con cabezas o seres metidas dentro de su caja torácica, como si él hubiera absorbido a todos esos pobres incautos que terminan locos con él, ¿no? Y con piernas y con tentáculos también. Es decir, la idea era hacerlo lo más aterrador posible, ya que te dicen en un momento dado los cracks que es un ser que con solamente mirarlo pues te vuelve loco. Entonces, bueno, pues había que hacerlo realmente aterrador. Claro que sí. Pues mira, el siguiente, ya lo has citado anteriormente, es otro dios exterior, cambiante también. Es Azathoth o Azathoth, no sé cómo lo pronuncia. Azathoth. Muy bien, es de 1922. Y cuéntanos, ¿qué tienes que contarnos de este dios exterior? Bueno, pues de este podemos decir que representa obviamente la omnipotencia. Es ese Dios que si despertase del sueño eterno en el que está dormido, adormecido por los flautistas amorfos que están tocando a su alrededor una melodía hipnótica que lo mantiene totalmente atontado, ¿no? Pues sería el destructor prácticamente del universo, ¿no? Está representado normalmente pues, como una multitud de bocas, ojos, en constante su formación y destrucción, y con tentáculos que apuntan en todas las direcciones. Claro, está asociado al mismo tiempo con la creación del universo, es decir, él mismo puede haber sido el creador del universo, pero al mismo tiempo puede ser el destructor de este universo, ¿no? Y bueno, algunas tradiciones, ¿no? Como por ejemplo el judaísmo, el cristianismo, el islam, lo tienen como, o sea, el nombre puede venir de Azazel,
que es un espíritu malvado del desierto, ¿no? Y también era el nombre de un ángel caído o un demonio dentro de las tradiciones tanto judías como cristianas, con lo cual, bueno, claro, podríamos decir que es entre un ángel, un demonio o un ser omnipotente que si se despierta, pues nada, pues nos vamos todos, o sea, tendríamos el Big Crash, en vez del Big Bang tendríamos el Big Crash, totalmente. Pues esperemos que los flautistas amorfos no dejen de tocar. Esperemos, esperemos. La verdad es que este Dios exterior, la ilustración de los flautistas amorfos me ha gustado muchísimo. Dinos cómo lo has representado a estos flautistas amorfos, porque es una ilustración que está en la página 64, a toda página, y me ha resultado muy curiosa. Cuéntanos. Sí, hay dos. Bueno, Lovecraft describe a esos flautistas amorfos realmente como una forma como de sapos, ¿no? De sapos achaparrados que no dejan de tocar las flautas. Eh, Había una representación de un autor que a mí me gusta mucho, que es Besinski, Zedislao Besinski, que también los representa en una de sus ilustraciones. Y el propio Giger, el creador del monstruo de Alien, de la película de Ridley Scott, ¿no? En su libro Necronomicon también tiene por ahí una representación. Y yo los he representado de dos maneras. En el libro hay varios, porque le dedicas un apartado a los flautistas amorfos. Yo me refería en concreto a los que aparecen en el apartado de Azatoth, la ilustración que aparece a página completa. Quienes tengan el libro delante, está en la página 64 y la verdad es que es una pasada. Sí, a mí es una de las ilustraciones que más me gustan, ¿eh? O sea, y que más he disfrutado trabajando, porque realmente los he representado, pues, bueno, dentro de su monstruosidad, pues podría ser unos seres, un humano con un siamés, donde comparten un solo cuerpo, tienen tres piernas, hay tentáculos y después hay dos brazos que están cruzados por delante del pecho y con los otros dos brazos exteriores pues sostienen unas flautas enormes pero que están unidas físicamente a sus bocas, ¿no? Aquí hay herencia bueno, en todo el libro, en cierto modo, hay herencia de un género del cine de horror que a mí me gusta mucho, que es el body horror, que comparto, por ejemplo, con Cronenberg, ¿no? Con el autor, o sea, el director de cine. Y hay una película en concreto que creo que era del 85, que era Society, donde realmente, bueno, pues terminaban todos los protagonistas una especie de orgía extraña de metamorfosearse los unos con los otros y unidos, ¿no? Entonces, esta era la idea, es decir, los flautistas no pueden dejar de tocar nunca, 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 porque si no, Azatoth despierta. Entonces, qué mejor que representarlos como con las bocas, como las flautas son una prolongación de su propia boca, con lo cual no podrán dejar de tocar nunca porque no se las podrán separar nunca de la boca, ¿no? Y esa era la idea, esa era la idea. Aparece perfectamente reflejado. ¿Cuál es el siguiente ser, la siguiente criatura, el siguiente dios o el siguiente bicho que nos vas a presentar? Quizás el más conocido, ¿no? El que todo el mundo, cuando se habla de Lovecraft, pues, sí, claro, me estás hablando de Cthulhu, Venga, ¿cómo lo primigenio. pronunciamos, Luis? Pues hay tantas formas. O sea, yo tengo amigos que dicen Chulu. Yo siempre he dicho Personalmente chulo. Yo siempre he Chulu, dicho claro, claro, chulo. claro. Sí. Mi propio editor, ¿eh? Mi propio editor, Raúl. Mira que hemos tenido conversaciones, pero siempre Chulu, ¿vale? Yo Yo he escuchado normalmente lo pronuncio como Cthulhu, Cthulhu, Zulu. Cthulhu, Chucutlu, Sí, sí, sí. de todas las formas habidas y por haber. Yo lo llamo Cthulhu, haciendo que como que la C sea una especie de K al principio, ¿no? Pero realmente, bueno, es lo que estábamos diciendo antes, como realmente es tan raro el nombre, es tan impronunciable, bueno, pues cada autor realmente lo pronuncia de una manera y bueno, pues al final todos quedamos satisfechos, ¿no? Pues, Cthulhu, 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 Cthulhu.
es así. Bueno, pues el gran durmiente, el que está en la ciudad de Rilez ahí a punto de despertar y también llevarse el mundo por delante. El que Era el miedo da, que el que tenía, da que nombre tenía a, en ese a momento. los, a los archifamosos mitos de Lovecraft. Y bueno, Exactamente. cuéntanos un poquito sobre este dios primigenio. Bueno, pues este dios primigenio es obviamente una raza extraterrestre. Estamos hablando de un ser de kilómetros de altura. Es una masa, una masa enorme. Te habla en un momento dado que tiene una composición completamente celular diferente a cualquier ser humano que habite en la Tierra, ya que es una especie de masa gelatinosa que lo convierte en algo indestructible. Es un ser también que puede cambiar de forma, aunque normalmente no lo hace, y se presenta como un ser enorme, como ya he dicho, muy, muy grande, con grandes zarpas, grandes pies, encorvado, grande, fuerte, con una cabeza que recuerda a la cabeza de un pulpo. Ahí, por ejemplo, todos hemos visto las películas de Piratas del Caribe, ¿no? Pues David Jones está directamente basado en lo que es la idea de Cthulhu, hecho, por cierto, de maravilla. El otro día revisé la película otra vez con mi hijo y digo, ya no se hacen efectos especiales así, ni mucho menos. Era increíble para la época que está hecha la película. Y con un elemento que Lovecraft incorpora en muchos de sus seres. O sea, no se ha dicho nunca de que Lovecraft tuviese una fobia a los murciélagos, pero a casi todos sus monstruos les pone alas membranosas, alas de murciélago. Entonces, eh, pues así es el señor, ¿no? Tiene una especie de hijos que son las semillas estelares de Cthulhu, que son prácticamente como él, pero de mucho menor tamaño, ¿no? Y bueno, pues lo tenemos dormido en la ciudad de Riley, que se dice que está en el Pacífico, pues igual dormido, como una especie de hibernación parecida a la muerte, pero aún así sigue ejerciendo un poder hipnótico sobre los seres humanos porque es el encargado, en cierto modo, de hacer que los seres humanos tengan pesadillas, tengan fobias y tengan angustia. La Así que bueno, estamos representación, hablando de otros seres. en una de las representaciones que has plasmado en el libro, en cuanto a su tamaño, por ejemplo, has hecho una comparación dibujando un barco en la parte inferior que da a entender y por comparación la monstruosidad de este ser. Y bueno, como has comentado, es un ser con cabeza como de pulpo, con los tentáculos. Has hecho un muy buen apunte haciendo referencia a este personaje de Piratas del Caribe, porque quien lo tenga en mente es similar, con alas, con un cuerpo musculado, fibrado y con escamas, por supuesto. Y bueno, la verdad es que lo has representado de... Es curioso cómo quienes hemos leído a Lovecraft, incluso sin haber visto hasta más adelante las imágenes y las representaciones de Chulu, como nuestro cerebro, al verlo, porque a mí me sonaba perfectamente la representación que tú has hecho a cómo lo había yo imaginado en mi mente a este ser cuando leía y cuando releo los textos de Lovecraft. La verdad es que es... Y yo creo que Chulu, como tú dices, uno de los... Vamos, el más representativo para alguien que no conozca el resto de la obra de Lovecraft. Chulu, por darle nombre, entre otras cosas, a sus mitos, pues es el primero que se te viene a la mente, claro está. Sí, 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 totalmente. Además es uno de esos que Lovecraft dibujó. O sea, que es que Sí, está, sí, sí, está sí. ahí, está dibujado por el propio Lovecraft, además en distintas posiciones. Claro, lo que Lovecraft dibuja es la estatuilla que se encuentran en el propio relato, ¿no? Eh, y lo hace pues sentado en una especie de asiento de piedra con inscripciones a los lados. Y es la otra manera que yo he tenido de representarlo en el libro, obviamente haciendo un homenaje a la posición en la que lo representa Lovecraft en su dibujito, ¿no?
Y bueno, es uno de los seres que también representan ese horror de Lovecraft por lo profundo, por el mar, por los peces, directamente por todo lo que esté relacionado con el mar, ¿no? Y es un ser que también está unido a otros relatos del propio Lovecraft, incluyendo, por ejemplo, las montañas de la locura, porque es la raza de las semillas estelares las que luchan con los antiguos para hacerse con la Tierra hace eones de años. Y has incluido en el libro esos dibujitos de Lovecraft, que la verdad es que le dan la razón en cuanto a que no era lo suyo. ¿Eh? Está No, muy... no. ha hecho un digno intento, pero la verdad es que no era lo suyo. Se le daba mejor A ver, imaginar mundos. sinceramente, sinceramente, se te presenta esto diciendo soy acojonante y tú dices, bueno, no, No. lo que me dan ganas de pegarte, aunque eres muy grande, un arrechucho, ¿no? Porque te dan ganas de hacerlo Sí, como de sí, sí. lana, así de tricotar, ¿no? Sí, sí. Directamente. No da mucho, no da más ternura que miedo. No, Bueno, pues sí, totalmente. cuéntame por dónde seguimos ahora. Pues si no me equivoco, el siguiente, bueno, claro, los siguientes son los chogots. Exacto, no estamos hablando de los robots. Los chogots, o no, perdona, los ghouls. No, creo que son los ghouls, sí, Los sí, Ghouls, sí, perdón, porque los Ghouls. vamos Mil, por orden cronológico. 1926, efectivamente. Efectivamente, Sí, efectivamente. Para mí los goals tienen un carácter especial, ¿no? Ahora te explico por qué. Bueno, es realmente tenemos que decir que, por ejemplo, Lovecraft con 3 añitos ya sabía leer y con 6 años se había leído Las Mil y una Noches, la biblioteca de su abuelo materno que además le animaba a leer todos esos libros y fue el que le quitó el miedo a la oscuridad, ¿no? Porque, bueno, como todos sabemos, Lovecraft estuvo vestido de niña hasta los 6 años, que era algo que no nos debe extrañar porque la sociedad victoriana de la época pues, se hacía con asiduidad, ¿no? Fue educado en casa, tal y cual. Entonces, bueno, los ghouls, él los saca él los saca de las mil y una noches. El Ghoul es un demonio necrófago que aparece en los relatos de las mil y una noches y que habitaban en los lugares abandonados, en los cementerios, en los desiertos, ¿no? Y que atacaban y fagocitaban a los pobres viajeros incautos que se aventuraban por allí, ¿no? Y particularmente es un monstruo que a mí me llama mucha atención porque como aparece en el relato del modelo de Pigman y está asociado a que es los ghouls son los monstruos que dibuja Pigman y que es un pintor maldito por completo e incomprendido en esa sociedad, ¿no? Pues bueno, ha habido ahí una especie de reflejo porque mi pintura siempre ha sido también bastante oscura y en muchos casos, o a lo mejor estamos hablando de Andalucía, pues incomprendida, ¿no? Demasiado tenebrosa para mucha gente. Y bueno, pues ahí siempre he tenido una especie de conexión, ¿no? Con Pigman, con el pintor. Pero los Ghouls realmente podríamos decir que son prácticamente hombres lobo. efectivamente, eso te iba a comentar porque la representación principal que has hecho del Ghoul es como de fondo como un cementerio o unas lápidas de fondo y demás. Y efectivamente, fisiológicamente, fisionómicamente son parecidos a hombres lobo. Claro, el que está en la primera página es una copia del propio dibujito que hace Lovecraft. Es decir, ese que está así como más encorvado es porque el dibujo prácticamente de Lovecraft es que no se ve nada, ¿no? Pero es una representación de cómo él prácticamente lo hace. Ya el dibujo que podemos ver en la página 89, que está a tamaño completo, sería lo que es mi representación de ese Ghoul, ¿no? Eh, Lovecraft te dice, tiene una cara muy canina, tiene los pies ungulados, tiene garras, es prácticamente un cánido, aunque tiene una especie de piel gomosa, tiene incluso
escamas en un momento dado, es de una fiereza brutal. Y claro, pues la idea era esa, la idea de representarlo prácticamente pues como un hombre lobo. No un hombre lobo al uso, que se va transformando de vez en cuando. No, es un ser que el- en los relatos te dicen que el propio Pigman en un momento dado se puede haber convertido en un ghoul porque de tanto tratar con ellos, de tanto dibujarlos, de tanto utilizarlos para ser modelos de sus cuadros, ¿no? Al final terminó viviendo con ellos, adquiriendo sus costumbres, comiendo lo que ellos comían y terminando de transformarse en un ghoul también con ellos, en lo que serían las tierras del sueño. Pues de las tierras del sueño pasamos a un dios arquetípico. Lo hemos citado antes porque es uno de los que has apostillado en el libro como, como es la pronunciación, los Nodens, y aclaras, pronunciado Noé Denz, de 1926 también. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre los Nodens. Pues este es muy curioso, porque realmente, bueno, aparece por primera vez en la novela de Arthur Machen, el gran dios Pan, ¿no? Y Lovecraft lo incorpora en la búsqueda de la ciudad perdida de Kadat. Es un dios arquetípico, es un dios exterior también, es un dios que está asociado con el mar, eh, en cierto modo benévolo con los seres humanos, pero quizá lo más curioso de este capítulo es el hecho de que hay otro autor bastante conocido de la literatura de la ciencia ficción, que es Eso te iba a Tolkien. preguntar precisamente, porque esta relación con Tolkien me ha gustado mucho y me ha resultado muy curiosa. Cuéntanos. Sí, 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 sí. Es que, claro, bueno, realmente Lovecraft y Tolkien no se conocen, ¿no? Y viven en momentos diferentes, más o menos en el mismo tiempo, pero en ambientes muy, muy diferentes, ¿no? Y lo que pasa es que se especula que el propio Tolkien pudo también basarse en este dios que, como otros muchos, Lovecraft incorpora a su imaginario para hacerlos suyos e incorporarlos a sus relatos, para crear a un personaje de la saga del Señor de los Anillos que es Sauron. ¿Por qué? Porque en una excavación en 1785 en un campo de Hampshire, en el Reino Unido, pues se halla un anillo de oro. Y en 1929, el arqueólogo Mortimer Wheeler, que era amigo de Tolkien, encuentra una tablilla de maldición que está asociada a ese anillo que se habían encontrado 200 años antes aproximadamente, que es el anillo silvano. Resulta que esa tablilla de maldición pues habla de que ese anillo fue robado de una persona a otra y que esta persona lo maldice por haberle robado el anillo. Bueno, el arqueólogo pidió la ayuda de Tolkien para que estudiase el caso tal y cual, y Tolkien pues hizo un informe que al final presentó. Pero claro, Nodens se presenta como en la época romana, ¿va? Se presenta como un dios, que era un dios de los cazadores, un dios benévolo, un dios al que en ese templo iban las personas a pedirle ofrendas, a dejarle estatuillas, a dejarles monedas, y, y era un dios hasta cierto punto bueno, que era bastante benévolo con los seres humanos y que era superior a ellos, pero que a ver cómo te explico, no los amenazaba de ninguna manera, ¿no? Y Tolkien al final se inspira en este dios, en la tablilla de maldición, en el anillo, para crear a Sauron, para crear la Tierra Media, para crear incluso las minas de Moira. Entonces, bueno, de Moria, perdón. Es bastante curioso bueno, que dos autores diferentes de ciencia ficción al final terminasen utilizando el mismo dios para meterlo dentro de sus... Uno, para utilizarlo tal cual, Lovecraft, y otro realmente para crear a partir de él un ser que, bueno, que ya sabemos lo que es Sauron en toda la saga del Señor de los Anillos. Pues una historia muy, muy curiosa. Cuéntanos cómo has representado antes de pasar al siguiente a Nodens.
Pues me he basado realmente en lo que es un friso que hay en una pintura que hay en el propio templo de Lindney, donde representan a Nodens de una manera muy parecida a lo que podría ser otro dios de las profundidades, ¿no? Que es Saturno. Saturno no, perdón, Neptuno. Neptuno. Sí, Neptuno. sí, sí. Neptuno. Sí, sí, sí. Y bueno, pues va en una especie de carruaje con forma de concha, lleva un tridente, es un tipo barbudo, fuerte, con el pelo largo y va tirado por monstruos marinos o por serpientes marinas. Entonces, claro, realmente da muchísimo juego en el sentido de que vuelve a ser otro ser que para Lovecraft representa algo de las profundidades de nuevo otra vez, ¿no? Y además se representa también a Nodens en ese friso con unas serpientes marinas enrolladas a él. Y se le representa también con una especie de brazo de plata, sustituyendo a un brazo que había perdido una batalla y con un anillo también. Entonces, bueno, de ahí yo creo que Tolkien, que ya estaba intentando, ya tendría algo escrito seguramente, dijo, de aquí voy a sacar yo bastante material y yo creo que este me va a servir de inspiración directamente. Nos vamos a un año después, 1927, con monstruos de las tierras del sueño, porque en una de sus, como citaste antes, Lovecraft escribió miles de cartas. En una de ellas se refería a los noctívagos Los como noctívagos. los noctívagos como entidades negras, aladas y gomosas. Cuéntanos algo sobre estos monstruos de las tierras del sueño. A mí es que es uno de esos seres que también me tenía muchas ganas de representar, ¿no? Porque además es el que Lovecraft también habla de estos seres como aquellos que te llevan en mitad de la noche cogido de la barriga, del estómago, y te suben al cielo y al final terminan tirándote al vacío, ¿no? Que es una especie de metáfora de lo que siente alguien cuando tiene una indigestión nocturna por haber comido mucho y al final terminas despertándote como si te cayeses de la cama, ¿no? Bueno, aparecen en la búsqueda onírica de la desconocida Kadat y efectivamente, pues son seres, entidades negras, aladas, con otra vez las alas de tipo murciélago, gomosas, negras. En un momento dado te dicen en la descripción que tienen la piel también muy brillante y como pringosa al mismo tiempo, y que son muy delgados. Están representados con unos cuernos y con un rabo también bastante largo terminado en punta, ¿no? Claro, si todo eso lo unimos en una representación y que aparte de todo, que la característica fundamental de este ser es que no tiene cara, que donde tiene que haber su cara no hay absolutamente nada, bueno, pues obviamente es un ser aterrador. Podemos imaginarlo como un ser esquelético por completo, pero negro, con, pues eso, con cuernos, con rabo, con alas, con zarpas, y que realmente es algo horrible. Y yo, investigando y pensando y siendo un amante Eso, te iba a de la preguntar obra por de Giger, claro, la hipótesis que reflejas en claro, el libro sobre este ser. Cuéntanos, cuéntanos. claro, pues claro, es que de repente digo, hostia, es que Alien, el monstruo creado por Giger, ¿no? Por Rudy Hans Giger, eh, es igual, tú piensas, es negro, es delgado, tiene una cola que termina en punta, zarpas, pringoso y después no tiene cara, no tiene cara. Entonces, no me extrañaría nada que como Giger hizo su versión del Necronomicon, pues se hubiera basado precisamente en los Nightgown, en los noctívagos nocturnos, ¿no? Para crear el aspecto del alien, que en un principio era algo completamente diferente, porque Giger imaginó al bicho al principio como una especie de pollo sin cabeza y amorfo, con una piel mucho más clara y era horrible. Lo que pasa es que a Ridley Scott
no le convencía aquello hasta que vio de repente el libro del Necronomicon y dijo, ya está, esto es lo que quiero, y eso fue lo que terminó haciéndise. Así que eso, la Bueno, quién representación sabe, tenía que ser, puede ser perfectamente, ¿eh? pues, No, no lo descartes, terrible. vamos. ¿Quién sabe? Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿Quién sí. sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues la Bueno, pues representación tenía que pasamos. ser así. Antes ya lo citamos también, este dios exterior, Yog-Sothoth, de 1927. Y cuéntanos, porque la verdad es que la representación de este dios exterior es curiosísima. Cuéntanos. Pues vamos a ver qué te cuento. Espérate un segundito. De Yog-Sothoth, claro, es otro de esos dioses que son de los más brutos, por decirlo de alguna manera, de la casuística o sea, del imaginario de Lovecraft, ¿no? La representación de Yog-Sothoth es de nuevo otra vez el hecho de unas esferas iridiscentes, bocas, ojos, tentáculos, y representa también la omnipotencia, es decir, que mientras que Azathoth, perdón, representa la omnisciencia, mientras que Azathoth representa la omnipotencia, él representa todo lo contrario, ¿no? Y bueno, es de nuevo una especie de ser híbrido totalmente omnipotente que de nuevo también flota en el espacio, ¿no? Y que bueno, tiene la versatilidad de poder también destruirlo absolutamente todo, ¿no? La manera de representarlo, pues lo he hecho de distintas maneras. En principio, la, quizá atendiendo a una descripción mucho más eh, directa de lo que dice el propio Lovecraft, ¿no? Esferas iridiscentes que se destruyen, ojos, tentáculos, pero al mismo tiempo te lo representan de otras maneras, como con muchos brazos, muchas piernas, que podría estar relacionado con otros dioses, incluso dioses de tipo hindú, ¿no? Y esa es la idea que surgió de ahí, ¿no? Después es siempre lo mismo, el hecho de intentar hacer que esa representación tuviese algo de anatómicamente creíble, aunque sea imposible, ¿no? Pero que esos brazos tengan una inserción real en esas costillas, que las piernas realmente salgan, ¿no? De unas caderas, que morfológicamente pueda tener una cierta explicación, aunque sea una aberración, ¿no? Y esa es la idea. Después, por ejemplo, algo que no te he comentado ha sido el hecho de hacer los dibujos de la manera que los he hecho, que es, que es intentando dibujar con un estilo de un dibujo muy pulp de los años 30, con un tipo de línea muy limpia, un tipo de línea que no hace una trama demasiado moderna, por decirlo de alguna manera, y el hecho de utilizar también una tinta sepia en vez del negro y un papel que es envejecido, que además para el libro está envejecido queriendo, así que cogí varios formatos de papel A3 con café. Envejecí, creo que fueron 10 formatos y después se escanearon de manera que se iban volteando tanto de izquierda a derecha como de arriba a abajo para que en el libro las texturas nunca sean iguales, que es algo que a mí me hubiera dado mucho coraje, que alguien pasara y dijera, es que está siempre la manchita en la misma parte del libro, eso no, eso no hubiera Sí, podido es verdad, es aguantarlo. verdad. Y bueno, pues es otra de las características del libro, ¿no? Es otro de esos dioses ya te digo, Sí, totalmente omnipotente. Lovecraft lo menciona por primera vez en 1927, como decíamos antes, en el caso de Charles Dexter Ward, que es también una de las obras muy conocidas de Lovecraft. Y bueno, ahora nos vamos a ir a otra obra muy conocida de Lovecraft. Apareció en 1927, El color del espacio exterior, y aquí hay una víctima que es Navi, que es la que Exactamente, tú has representado en tu libro. Cuéntanos. exactamente. Quizá podría decir que El color que cayó del espacio es mi relato preferido de Lovecraft, porque es ciencia ficción y es terror al mismo tiempo. Además,
está ubicado en Nueva Inglaterra, en la América profunda, como por ejemplo también es el horror de Danwich, ¿no? Y aquí nos habla de una entidad que se adelanta quizá a todo o que lo tergiversa todo lo que es hasta el momento, porque nos está hablando de una entidad que no es materia, es decir, que es simplemente un color, pero un color que se alimenta de lo que va pillando en su eterno viaje, ¿no? Entonces, claro, es un relato que mezcla tanto la ciencia ficción como el terror, que mezcla la biología, que mezcla la mutación, que mezcla el terror más absoluto de tipo provinciano, ¿no? Eh, la- Te habla de la pobreza de aquella época, tanto física, de la pobreza del hambre, como de la pobreza cultural, ¿no? Y del terror que lo desconocido puede llegar a formar, ¿no? En el libro, en el relato hay mutaciones, hay monstruos. Dime, dime. Eso te iba a comentar, que la diferencia de todo con respecto a todo lo que hemos estado hablando hasta ahora es que aquí reflejas a una víctima que es un ser humano y en lo que se convierte ese ser humano que llega a ser terrorífico, ¿no? Claro, 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 porque al mismo tiempo de que ese color, de que esa esencia, de que ese ser extradimensional que viene del espacio, pegado en este caso a un pequeño meteorito, ¿no? Que cae delante de la granja de los Garner, que se filtra en la tierra y que termina en el agua del pozo, del cual pues beben y riegan esa familia de campesinos, ¿no? Al mismo tiempo los va transformando, es decir, los va consumiendo, los va transformando y los va volviendo cada vez más locos. Al final termina muerta toda la familia, los tres hijos, Nahum, que es el padre, y Navi, que es la madre, delante de los ojos de Ami, que es el amigo, que es el que cuenta el relato años después a un prospector que quiere inundar toda aquella zona, ¿no? Porque ha quedado completamente arrasada cuando el color termina saliendo del pozo, aparte de todo que había terminado de convertir todo en cenizas, ¿no? Y sí, sí, la protagonista al final es Navi, es la madre, que es la que más sufre, es la que el propio marido termina encerrando en el soberano, en el desván, en la parte de arriba de esa granja, ¿no? Y que termina completamente deformada, con tentáculos, totalmente delgada, con los ojos iridiscentes por los que sale el color, ¿no? Y que bueno, el director maldito de cine, Richard Stanley, ¿no? Eh, pues representó, la verdad es que adaptando un poco el relato a nuestros tiempos modernos, ¿no? De una manera bastante buena en la película El color que cayó del espacio, ¿no? Con Nicolas Cage como protagonista. Y, y bueno, a Richard Stanley he tenido la suerte de conocerlo hace unos meses en un festival de cine fantástico en Villa García de Arousa, en Pontevedra. Y bueno, pues estoy ahora mismo participando en un libro que está haciendo de cuentos. Me ha pedido un par de ilustraciones y le he mandado, me dio su aprobación el otro día, pues estoy también terminando ahora mismo, eso te lo estoy diciendo a ti, ahora mismo como primicia, pues un cómic de 6 páginas como precuela del color que cayó del espacio, ¿no? Donde se Qué explica bueno. un poco qué es el Sí, sí, color, sí. ¿no? Si Muy todo bien, va bien, genial. pues aparecerá en la revista Cthulhu. Muy bien, pues estaremos atentos. Vamos a otra obra muy conocida de Lovecraft, El horror de Danwich. Y en 1928 creó a estos Wilbur Whateley y su gemelo. Cuéntanos un poquito. Gemelo. Sí, sí. Efectivamente. Pues ese es otro de los relatos preferidos, ¿no? Eh, del propio Lovecraft y también mío. De nuevo estamos en la Nueva Inglaterra rural, de nuevo es horror completamente provincial. De nuevo tenemos
el tema de la hibridación, ya que tanto Wilbur como su gemelo son hijos de Lavinia, que es una mujer albina y medio deforme, con Yog-Sothoth, después de una especie de invocación en un altar, ¿no? Y claro, lo que aparece de ahí, pues son dos hermanos, uno que es el visible y otro que es el no visible, el que el pobre abuelo va ocultando cada vez más, tiene que ir ampliando cada vez más el granero, porque el monstruo que es el hermano gemelo de Wilbur es un ser que es una montaña viviente con varias piernas, con varias cabezas, brazos. Es una abominación totalmente viviente, que es la representación al final de Yog-Sothoth en la Tierra, ¿no? Es un relato en el que también aparece algo que es muy importante dentro de los mitos de Cthulhu, que es la aparición del libro, del Necronomicon, como parte de la propia historia, ¿no? Que bueno, hay que decir que muchísima gente se cree que el Necronomicon realmente existe, que hay tres versiones diferentes, que incluso una puede estar escrita en latín y en Toledo, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un argumento, una especie de arma más que tiene Lovecraft para hacer más verosimilitud, o sea, para dar más verosimilitud a sus relatos, que es meter un libro que hace creer que es real para que forme parte de una historia que no es real cuando el libro tampoco lo es, ¿no? Entonces, bueno, pues en el relato tiene muchísima importancia el propio libro y el personaje central de Wilbur está obsesionado con él realmente pues para poder comprender qué es él y qué es también su hermano, el monstruo, ¿no? Y en el libro pues están representados tanto uno como el otro. Sí, además lo has comentado muy bien porque es la representación efectivamente de ese ser deforme, enorme, con muchas patas, es genial. Mira, ya vamos a ir terminando, nos quedan los últimos. Algunos también van a sonar. Menos mal que no hemos hecho los 39. Podríamos haberlo hecho y nos hubiera dado un programa extensísimo, pero interesante, como siempre. Mira, Migo es el siguiente ser que es una raza extraterrestre de 1930. Lo encontramos en el que susurra en la oscuridad. Y bueno, cuéntanos un poquito. Porque esto apareció en Weird Tales, ¿no? En primer lugar. Sí. Los Migos son eso, los Migo son una raza extraterrestre, obviamente, también llamados los hongos de Yugot, y es donde podemos encontrar realmente casi todas las fobias de Lovecraft representados en un ser, ¿no? Porque son entre crustáceos, entre animal, hongo, realmente son unos seres espantosos, ¿no? Si los viéramos realmente en realidad, ¿no? Aquí obviamente, Aquí obviamente la anatomía humana no tenía nada que hacer, es decir, a la hora de representarlos, pues había que basarse obviamente en lo que era pues un crustáceo, un langostino, ya fuera o una cigala, ¿no? Una Y meterle quiquilla. unas alas extrañas, Sí, una sí. quisquilla, un langostino tigre, pues bueno, pues está bien, Sí. ya me está entrando. Pues, y claro, pues es una cabeza tentacular, ¿no? De todos modos, lo que más podemos representar de estos seres es que son realmente inteligentísimos, ¿no? Y que, y que tienen conocimientos avanzados de cirugía, de genética, y que, por ejemplo, lo que hacen es que con los humanos, ¿vale? Pues les tienen la potestad de poder sacarles los cerebros, meter esos cerebros en una especie de cilindros cerebrales, ¿no? Pero ese cerebro se mantiene consciente y realmente se mantiene vivo, ¿no?
mientras que el cuerpo queda suspendido en una especie también de cilindro donde bueno, pues se mantiene dentro de un líquido, una especie de líquido amniótico donde los mantienen con vida. Entonces, bueno, esto se lo hacen a los seres humanos, a los que odian muchísimo o a los que realmente aprecian porque como estos seres pueden viajar de manera interdimensional y en el tiempo, pues realmente un ser humano que pueda vivir eso, aunque sea con el cuerpo separado del cerebro, pues estaría viendo cosas alucinantes, ¿no? Tienen un alto conocimiento de la cirugía y se han insertado ellos mismos una especie de aparato fonador que imita al lenguaje, ¿no? Y al lenguaje humano para poder hablar. Y bueno, pues tienen también un conocimiento de la genética. Entonces, bueno, pues realmente estamos viendo que mm, em- habíamos empezado con Dagón, que era simplemente una especie de representación de un dios semítico metido dentro de un relato, y terminamos con una raza extraterrestre que podría aparecer perfectamente en cualquier película de ciencia ficción de hoy en día y no tendría nada que envidiar. O sea, realmente siempre, casi todos los seres que aparecen en las películas tienen algo de lo Lovecraftiano, porque es que prácticamente lo inventó todo, tío. Sí, por eso decía al principio de este monográfico que aunque pretendemos dedicarle a la obra más en concreto de Lovecraft alguna tertulia, le estamos dedicando este monográfico sobre sus criaturas, pero que realmente en nuestro podcast siempre orbita Lovecraft porque muchas de las cosas de las que hablamos nos resuena de Lovecraft, porque es verdad que su influencia en todo lo que ha venido después es muy, muy importante. Total, total, total. Yo, en el libro, por ejemplo, se dice al principio que el propio eslogan de la película de Alien del 79, en el espacio nadie puede oír tus gritos, pues podría haber sido perfectamente escrito por el propio Lovecraft directamente, porque él es el precursor del horror cósmico, ¿no? Así que sí, sí, está claro, está claro. Bueno, pues otro de sus obras muy conocidas es Las montañas de la locura, que es escrita entre febrero y marzo de 1931. Nos presenta a los antiguos, a The Elder Thing, otra raza extraterrestre muy, muy icónica de Lovecraft. Totalmente, totalmente. Y además es de las más extrañas, ¿no? Porque, bueno, eh, tiene forma de barril ovalado, tienen partes entre animal y vegetal, tienen esas patas, unos brazos que son como tentáculos que terminan como en pequeños tentaculillos también, alas membranosas que aparecen a lo largo de canales o surcos en forma de pentágono. Normalmente se le representa siempre con dos alas, ¿no? Pero realmente tiene cinco. O sea, es un ser, podríamos decirlo, pentagonal. Tiene cinco patas, tiene cinco brazos, tiene cinco ojos, cinco cerebros, con lo cual nos está diciendo que son seres muy avanzados tecnológicamente. Y bueno, en ese relato de las montañas de la locura, que por ejemplo, a mí hay un autor de cómic que me encanta, que es Go Tanabe, que tiene una colección de obras de Lovecraft también brutal, ¿no? Lo representa también de manera maravillosa. Son seres que crearon grandes ciudades ciclópeas, con una arquitectura completamente fuera de la euclidiana, todo lo contrario, ¿no? Eh, Imposibles para la arquitectura humana, que tenían grandes estancias decoradas, que tenían agricultura, que eran capaces de hibernar, es decir, eran seres que además crearon mediante ingeniería genética a los Shoggoths para que fueran la mano de obra barata que les construyese ciudades. Con lo cual estamos hablando de razas extraterrestres muy, muy, muy inteligentes, ¿no? Que viven hace eones en la Tierra y que, bueno, que tienen su enfrentamiento en su momento dado también con los Migo y con la propia raza de Cthulhu. Que además creo que lo indicas en el libro que en esto se puede apreciar, en esta obra de Lovecraft, se puede apreciar
lo adelantado que estaba en cuanto a su visión de algunas disciplinas como la medicina o en la ciencia, ¿no? Totalmente. Sí, Totalmente, eso lo totalmente. reflejas ahí. Totalmente. Y bueno, y aparte de todo, es que no se puede hablar de las montañas de la locura sin asociarla a una película clásica del cine de terror y la ciencia ficción, como es La Cosa de John Carpenter de 1982, ¿no? Donde, claro, realmente estamos hablando de un ser que se encuentra congelado, como pasa también en en las montañas de la locura, ¿no? Que tiene características fisiológicas muy extrañas y con mutaciones, con lo cual obviamente yo creo que John Carpenter se basa, ¿no? en el relato de Lovecraft o se basa en la película de la anterior, del Enigma de Otro Mundo, del 51, y esta a su vez se pudo basar en otra anterior que era, si no me equivoco, se llamaba La nave perdida de otro mundo o algo así, era bastante más antigua. Incluso si nos vamos más para atrás todavía, al relato de las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Poe, ¿no? Donde hay algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Y después si nos venimos hacia nuestra época y hablamos de Alien y de las últimas películas de Ridley Scott, como son Prometheus y Covenant, ¿no? Bueno, pues estos son los ingenieros, son los creadores de la raza humana, ¿no? Bueno, pues quién sabe. Aquí estamos hablando de que los antiguos son los creadores de los Chogoz, ¿no? Está todo unido al final y las influencias están ahí. Lovecraft está omnipresente y omnipotente, tío. Sí, totalmente. Eso es algo que queda claro en cuanto escarbas un poco en la obra de otros muchos autores. Se ven las influencias, igual que siempre se ha dicho que Poe ha influido muchísimo en otros autores, igual que se dice que Julio Verne ha influido mucho en otros ámbitos también posteriormente, con tantos y tantos, evidentemente. Pues Lovecraft en cuanto al terror y a este tipo de creaciones está presente en muchas de las obras actuales. Totalmente. Bueno, Además es que nos está sí, hablando en los años, es que yo lo que siempre digo es que estamos hablando de los años 30. sí, Estamos hablando de los sí, años sí. 30. Principios de los años 30, claro. Claro, Sí. y está hablando de los años 30, está hablando de razas extraterrestres, está hablando de hibridación, está hablando de genética, está hablando de descubrimientos en la Antártida. Es que se adelanta 100 años, ¿eh? Algo que está pasando Sí, hoy sí. en día prácticamente. O sea, es que, bueno, es así. Pues sí, señor, hay que poner en valor también eso que comentas. Y siempre lo decimos también aquí en el programa, porque muchas veces hablamos de obras que se escribieron hace muchos años y claro, hay que ponerlas en contexto. No podemos valorar igual que ahora mismo alguien hable de ingeniería genética a que lo hiciera alguien hace décadas. Claro, hace 90, hace Entonces, 90 años. claro. Es que es una locura. Bueno, Luis, si te parece, terminamos con Los Profundos, en otra obra, una novela corta de Lovecraft, La sombra sobre Innsmouth. Y bueno, cuéntanos. Bueno, pues obviamente de nuevo estamos hablando del tema, yo creo que es el tema clásico de Lovecraft, ¿no? Que es la hibridación de nuevo otra vez. Y además donde arroja ya totalmente todas sus fobias, totalmente, ¿no? Estamos hablando de seres marinos, de hibridación entre hombres y peces, de la secta de Dagón, de la adoración de un dios completamente pagano, ¿no? Y de la historia de un pobre viajero que se encuentra de repente visitando Arkham, que ve que Innsmouth está cerca, que se aventura a, a viajar a Innsmouth y que termina encontrando prácticamente su destino, ¿vale? Porque investigando en las raíces de su propia familia, en lo que encuentra en el museo, en lo que ve de la secta de Dagón, pues al final termina conociendo su destino, que es realmente caer al mar, ¿no? Volver al mar. Claro, Lovecraft ahí de nuevo pues juega con eso, ¿no? Con la mutación, con la hibridación, con el hecho de que
los profundos terminan siendo seres completamente inmortales, pero son seres que terminan viajando a Rilé, yéndose al fondo del mar, pero que durante su periplo en la Tierra, pues no dejan de ser algo monstruoso. Es decir, si pudiéramos imaginar la escena donde lo persiguen cientos de seres humanos hibridados con peces, bueno, que de ahí volvemos a tener en la segunda película de Piratas del Caribe, pues toda la tripulación de David Jones, ¿no? Eh, las hibridaciones de peces y humanos, ¿no? Pues realmente sería para volverse completamente loco, ¿no? Y entonces, bueno, pues la manera de representarlos en el libro, de nuevo, es intentando ser muy fiel y aquí sí, decir, bueno, si realmente existiese una mutación entre un hombre y un pez, ¿cómo sería realmente, ¿no? ¿Cómo podría ser esa hibridación, ¿no? ¿Dónde tendría las agallas? En la parte del cuello, un poco más arriba, las orejas desaparecerían, los ojos se volverían saltones. Con el paso del tiempo la figura se iría encorvando cada vez más, la piel se iría haciendo cada vez más gelatinosa, más pringosa. Terminaría hablando a base de chapoteos y entonces, bueno, pues nada, de ahí al mar directamente. Y es uno de esos relatos que, bueno, que a mí también me fascinan y bueno, que lo comentábamos antes del programa, si no me equivoco, ¿no? Esa película de Dagón de Brian Yuzna, del año 85 también, pues representa a su manera, siendo serie B, serie Z, pero representó bien ese ambiente lúgubre, húmedo, cochambroso, todo mohoso, ¿no? Sí, De esos de seres hecho, que todavía viven ahí, ¿no? creo que en esa película lo ambienta en Galicia, ¿no? Como en Sí, un sí, sí, pueblo sí, en Galicia, gallego, en Galicia, en costero. Galicia. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente, Es totalmente. curioso. Donde además Lovecraft eh, tiene mucha enjundia, ¿eh? Y bueno, donde como cosa curiosa te puedo decir que como precisamente a Richard Stanley lo conocí allí en Galicia, me comentó el director del festival, Luis Rosales, que este se había ido a la playa y había invocado a Dagón desde allí. O sea que Qué bueno. imagínate, imagínate, Bueno, ¿no? Galicia sería un sitio desde luego muy propio para que aparecieran de las profundidades esos seres durmientes, ¿eh? Totalmente, totalmente. Con ese carácter sombrío, frío, húmedo, del invierno gallego, ¿no? Del invierno gallego. Después imagino que en Galicia las playas en verano, pues igual, ¿no? Pero no sé, Una sí, sí, maravilla. no pega. No pega que salgan de la No, caleta en verano no. o de la Barrosa en Chiclana, tío, no pega. Bueno, Luis, pues hemos hecho un repaso, yo creo que bastante interesante, de algunos de los seres y las criaturas de Lovecraft. Como hemos dicho al principio, en el libro Reflejas 39. Y bueno, yo desde luego el libro lo recomiendo muchísimo porque es una maravilla, tanto visualmente, con tus ilustraciones que son increíbles, como también el contenido, porque incluye, aparte del típico prólogo, nota del autor, hay también al final un apartado que me ha resultado muy curioso también de páginas negras, o los bocetos, tus bocetos también, e incluso un relato de Carlos Portrat, que también se ha incluido en el libro, y bueno, yo creo que es una edición bastante completa. Sí, 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 la verdad es que yo he quedado contentísimo. Yo cuando vi el libro impreso es que no me lo podía ni creer, ¿no? Carlos hace un relato bastante curioso, él es fotógrafo, entonces obviamente el relato tenía que ir por ahí, ¿no? En las páginas negras es como si realmente hubiésemos arrancado páginas del propio Necronomicon, quería hacer otro estilo de dibujo. Y después, bueno, claro, las páginas de bocetos, pues siempre es curioso el hecho de poder presentarle al público, bueno, pues esos primeros dibujos, esas primeras aproximaciones que después comparas a lo mejor con el dibujo definitivo y pues no tienen nada que ver, porque los primeros dragón que yo pues tenían piernas, entonces, claro, pues hay una evolución también ahí en el dibujo, ¿no? Y sí, sí, la edición está súper cuidada, está impresa en las mismas imprentas que hacen los cómics de Norma Editorial en Madrid. Y bueno,
Yo la verdad es que cuando leí el libro bueno, lo flipé, sinceramente lo flipé. Y es un trabajo, tengo que agradecer obviamente el trabajo de Juan Carlos Hidalgo como maquetador, me estuvo aguantando durante varias semanas y sí, 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 que ha hecho un trabajo El más. trabajo, las tripas del mundo editorial, eso también tiene para muchos libros. Totalmente. Bueno, pues Luis, recomendamos mucho este manual zoomórfico de Luis Camacho, publicado por Maldragón Editorial, y esperamos que nuestros oyentes se hayan quedado con ganas de leer el libro de Luis, por supuesto, de leer también o releer, quien lo haya leído ya, la obra de H.P. Lovecraft, por supuesto, y esperamos también que hayan aprendido un poquito sobre esas criaturas que tiñen toda la obra de este autor con esa imagen tan característica que todos tenemos en la mente y que Luis ha plasmado en su libro. Luis, ha sido un placer hablar contigo, tenerte aquí en el programa, y te agradecemos mucho que nos hayas contado estas cositas de las criaturas de Lovecraft, que muchas veces nos quedamos con la lectura del texto, pero siempre está bien poner imagen a esas criaturas que tenemos todos en mente. Sí, pues nada, no, el que le agradecido soy yo, Ismael, de verdad, por haberme invitado. Y nada, pues sí, lo que tú dices, animar a todo el mundo, desde luego, a que conozca la figura de Lovecraft, ¿no? Que, que como autor muchas veces me encuentro que es bastante más desconocido de lo que yo puedo pensar, incluso entre compañeros de lengua de instituto, ¿vale? Porque realmente no está incluido en los planes de estudio y yo creo que es bastante importante porque es una parte fundamental de la literatura de la ciencia ficción y el terror de nuestro siglo, ¿no? Del siglo XX. Bueno, obviamente, ahí tienen un manual zoomórfico por si quieren ahondar en estos 39 seres, recrearse en los dibujos que están hechos con muchísimo amor, tanto a Lovecraft como al dibujo en sí mismo, que es mi profesión. Y nada, pues encantado de haber estado contigo. Y si te parece, cuando dediquemos en su momento una tertulia para hablar de Lovecraft, de su vida, de su obra, si quieres, estás invitadísimo, ya te lo digo. Por supuesto, como habrás visto además, yo creo que es de formación profesional. Yo soy un profundo, es que hablo hasta debajo del agua, así que, así que no hay ningún tipo de problema. Pero tendréis que poner un limitador para para que no monopolice la conversación, tío. No, no te preocupes, que eso no, en eso no hay problema. Pues lo dicho, Luis, ha sido un placer, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo. En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.